Queridos amigos y hermanos, sean bienvenidos a nuestra serie explicando el texto. El objetivo de estos cortos videos es poder profundizar en las Escrituras. Explicando el texto tiene que ver con saber interpretarlo de una manera correcta. Y durante estas 3 semanas hemos hablado sobre el don de lenguas y otros dones, si están vigentes o no, y espero que haya sido claro. El día de hoy vamos a contestar una pregunta que, aunque hay mucha información sobre esto, es necesario que todos nosotros tengamos claridad con respecto a esto. ¿Existen el día de hoy profetas, apóstoles? ¿Cuál es la posición bíblica y qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a este punto? Antes de poder leer el texto base que está en el libro de Efesios, capítulo 2, el verso 20, quiero decirles 3 cosas primero. El término profeta significa, se une 2 palabras, pro y fetas, que significa enviado a dar palabra, literalmente, y apóstol significa enviado. Tanto profetas como apóstoles no eran nombrados por una comunidad de creyentes, ni tampoco adjudicados bajo votación democrática o autonombramiento. Tanto los profetas como los apóstoles eran llamados de manera particular y directa por Dios. El objetivo de los profetas era revelar o dar a conocer la voluntad de Dios al pueblo. Ya que no había la escritura completa y el canon de las escrituras, o sea, la Biblia, estaba todavía en construcción, era necesario la voz de los profetas, ya que no se tenía toda la revelación de Dios. Los apóstoles, testigos, y que también son parte de la revelación de Dios para comunicar su mensaje al pueblo, eran llamados y tenían que tener ciertos requisitos, como literalmente haber sido llamados de forma presencial por el Señor Jesucristo, y tuvieron que haber estado antes de que muera el último de los apóstoles, o sea, Juan. Durante alrededor de 17 siglos, nunca en la historia de la iglesia cristiana, ustedes no van a leer un solo libro donde alguien se adjudicó la idea de apóstol o se adjudicó el título de profeta. Este fenómeno empieza a partir del siglo XX con mucha más fuerza, y en el siglo XXI incluso se da el título de apóstol y profeta como un oficio dentro de la iglesia, lo cual eso es completamente erróneo. La Biblia dice lo siguiente, en el libro de Efesios capítulo 2, el verso 20. Edificados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo Cristo el principal fundamento. El verbo que utiliza Pablo en el libro de Efesios, edificados, es un verbo de tiempo histórico, o sea, algo que ya pasó. No dice que estamos siendo edificados, sino edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto nos da a entender que es algo que ya pasó. Y el fundamento, o la palabra fundamento que utiliza Pablo aquí, significa literalmente las bases. En ningún lugar de edificación solo tenemos bases. No, hay una sola base, pero dice que la principal piedra o ángulo de esta base es Cristo mismo. Por lo tanto, el día de hoy, el don de la profecía, el llamado a ser apóstol, está completamente vetado y estaba en vigencia hasta que muera el último de los apóstoles o hasta que la palabra de Dios quede completamente cerrada. Por lo tanto, ¿por qué ya no hay profetas el día de hoy? Primero, porque la Biblia dice que Dios edificó su iglesia mediante apóstoles y profetas como algo ya histórico pasado. Segundo, al tener ya la Biblia completa, toda la revelación de Dios está aquí. Ya no hay más necesidad de una revelación extra. El problema de esto es que si hay profetas el día de hoy o gente se adjudica a la palabra profeta, quiere decir que la Biblia no está completamente clara y que necesitamos mucho más revelación. Y por lo tanto la Biblia no es suficiente y por lo tanto llega a ser un problema para cualquier doctrina.
Por lo tanto, si la Biblia es suficiente y todo lo que Dios tuvo que revelar ya está escrito aquí mediante los profetas y apóstoles, ya no hay necesidad de tal manera que sean profetas o apóstoles. Si hubiera el caso hipotético de que hubiera un apóstol o un profeta, entonces quiere decir que necesita esa revelación estar aquí dentro de la Escritura y por lo tanto la Biblia no queda completamente, no llegaría a ser completada la revelación de Dios. Por lo tanto, yéndonos al texto clarísimo de la Escritura, es que dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por lo tanto, esto ya pasó. Ningún apóstol, ningún profeta existe el día de hoy, y aquellos que dicen ser profetas y apóstoles no solo son unos charlatanes o mentirosos, y en el mejor de los casos es gente que no conoce completamente la Escritura. Pero la Biblia dice que ya hubo los profetas y los apóstoles y todos están escritos en la palabra de Dios. Nosotros sí creemos en los profetas y en los apóstoles, pero los que están escritos en la Biblia. Por lo tanto, ya no hay más necesidad de revelación, ya no hay más necesidad de unas nuevas revelaciones, porque la Biblia es suficiente y la Biblia tiene todo lo necesario y completa revelación de Dios para su pueblo. Así que, querido amigo, te animamos a que estudies la palabra de Dios, que sigas entendiendo lo que dice ella, y si tienes alguna pregunta, algún tema que te gustaría que podamos abordar en estos cortos videos, que puedas escribirnos y nosotros gustosos te vamos a responder. Que Dios les bendiga y que su palabra sea quien nos edifique, explicando de una manera correcta e interpretativamente correcta la palabra de Dios. Un abrazo y que Dios les bendiga.